A ti, mil gracias. Eh, ¿Quién más? Ah, ya me voy. ¿Qué dice? Eh, eh, Siembra limpio y eso ahí. Siembra limpio y libre. Si podrías o presentar la planta que quieres. Bueno, para quienes van llegando, estamos haciendo un pequeño ejercicio mientras se conectaban. Bueno, por unos minuticos, yo creo, un minuto más antes de empezar. De una planta y algo que nos haya sorprendido de ella, que hayamos conocido de ella y que nos haya sorprendido. ¿Quién quiere? Ruth. A ver, ¿quién se anima? Alberto. Tú. Ah, Hola chicos, hola a todos, aquí desde Silvania, Colombia, desde el Canto de la Montaña. Bueno, en todo este proceso algo que me fascina es esas plantas que son tan resilientes, tan poderosas, no resilientes, no, poderosas, que no requieren mucha atención como la yuca, como el bore. O sea, se siembran y después dan un alimento y no piden nada, ¿no? Es una energía súper poderosa, es puro amor incondicional en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tú no tienes que estar pendiente de ella y está ahí la malanga. Entre la huerta está ahorita diciéndole a Ruth, me sorprende mucho el perejil liso, o sea, se coloca, se tira ahí y crece y tú haces unos jugos súper deliciosos, las aromáticas, la energía de incorporar aromáticas en la siembra, ¿no? El romero, la ruda, qué poder, ¿no? Todo el tema de la alelopatía, por ahí me quedo. Bueno, y otras cosas más, pero gracias. Voy a hacer la última, Lorena, y que alzaste la mano y ahí pues vamos empezando con la dinámica de la conversa. Buenas noches. Bueno, mi nombre no es Lorena, es Nubia, no sé por qué me entré como Lorena, no lo pude cambiar. Es mi cuñada, la esposa de mi hijo. A mí me sorprendió mucho en una salida que hice al Quindío, a Quimbaya, ahí en la granja, ay, ¿cómo es que se llama esa granja? Bueno, a una granja que fui allá. Resulta que había una fruta, la semilla es esta, a ver si la puedo. La semilla es esta, es una semilla muy pequeñita y es una fruta roja pequeñita que parece como un frijolito. Uno se come esa frutica y luego nos comimos una arazá. El arazá es algo muy ácido y sabía redulce. O sea, es una magia esa fruta, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Entonces, pues yo me traje unas semillas para sembrar, no sé en qué forma me puedan, progresar bien. Allá, pues el lugar donde fuimos, le hicieron como eh, un aspecto como de selva, ¿sí? Porque hay arazá, hay árboles grandes, hay, bueno, sí, era como un ambiente selvático y pues ahí estaba estas dos frutas. Entonces, pues me sorprendió mucho esa magia de esa fruta. Si tú te comes un limón agrio, no lo vas a sentir agrio, lo sientes dulce. Al comer primero esta fruta pequeña. Era eso. Gracias. Gracias. Yo la conozco como fruta milagrosa, pero a ver, puedo buscar el nombre científico. Qué chévere, sí, esa es muy interesante. Unas pepitas pequeñas.
Ujú. Inclusive la pepita, esta es así, la pepita en rojo, esta es, está con cascarita aún, y uno se la come así y qué delicia. Sí, se llama Syncephalum dulcificum. Yo la conozco como la fruta milagrosa, pero Eso, sí, esa fruta me sorprendió la magia. Gracias. súper. Bueno, bacán. Bueno, ahí para cerrar el ejercicio y para los que vienen llegando, que igual podemos seguirlo ahí por el chat, por los grupos, interesantes saber las plantas y culturas. Eh, Yo vine a conversar recoger. una dinámica de ¿Ya? hablar Sí, quiero una de conferencia de plantas. eh, Chao, mi Chine, gracias. allá. Una dinámica empezamos con hablando sobre una planta y algo que nos haya sorprendido de esa planta, lo que aprendimos así, ¿no? Y ahí yo hablé sobre la jauticaba, Ricardo habló sobre el bore y la yuca, que crecen así mucho sin cuidado y que dan mucho alimento. Hablaron de la fruta milagrosa también. Y bueno, ahí por el chat podemos seguir compartiendo. También interesante hablar de esas especies. Sí. Bueno, ahí pasa la palabra a Stevie. Hola, hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar en este espacio. Bueno, por sostener también estos encuentros que con mucho cariño también venimos gestionando. Ahí bueno, Sara aquí que también está ahí. Gracias por sostener este ratico que, bueno, también veníamos de un trayecto poco lejano aquí de la casa, pero bueno, ya aquí también, ya sentando aquí la presencia, pues para también darle la bienvenida aquí a Julie, que es nuestra querida invitada de hoy. Y que bueno, que también estamos muy contentos que haya aceptado esta invitación. Eh, Ella es, pues para mí, una persona que lidera procesos muy, muy interesantes de regeneración, de agricultura sintrópica. Y bueno, también nos conocimos ahí dentro de esta red. Es también gestora de la Feria de Cultura Orgánica que se hace en Antioquia. Y bueno, viene también ya hace varios años trabajando con estos frentes, pero bueno, ya dejaré que ella misma nos comparta un poco más de su historia. Em, y bueno, creo que es eso, no sé, Santiago, si nos quieres compartir algo, o Julie, a ver si te vemos por ahí, no sé si estás por ahí, si nos puedes ya abrir la cámara, Hola, si sí, yo tengo ya, cámara abierta, no me ven. ya, ya. Hola, Julie. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, querida. Ah, bueno, Por yo aquí. no, yo súper feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y no, a la expectativa de ver cómo seguimos tejiendo esta red. Bueno, muchas gracias. No sé si tengas alguna presentación preparada para esta charla o quieres igual que vayamos como conversando nomás. Bueno, no haremos previo a eso, pero como te sientas más cómoda. Pues ve, yo tengo una presentación con muchas fotos. Yo creería que es, pues yo cuando me hicieron esta invitación dije, bueno, pues qué vamos a mostrar, ¿cierto? Yo no quería pues como traer un tema muy técnico, pero pues yo creería que es contar la historia, ¿cierto? Cómo pues llegamos a la sintropía, de dónde venimos, cómo nos hemos ido como también tejiendo estas redes, yo diría que a nivel Colombia, a nivel Suramérica, y bueno, compartir un poco de la experiencia y cómo después terminamos montando una empresa y cómo hoy en día pues estamos trabajando en todo el tema de rehabilitación ecológica y sin duda pues la agricultura sintrópica, digamos que entra a ser como un común denominador o un caballito de batalla. Entonces, bueno, ese es como un poquito como el objetivo. No sé ustedes cómo manejen las dinámicas de estas reuniones. Yo también me adapto a lo que sea. No, es muy libre, es muy libre. Creo que podemos, es eso, como tomar ahí la guía que tú ya tienes más clara y con eso podemos avanzar.
Así que Listo. ¿tú puedes compartir pantalla? ¿Me confirmas si tienes la opción o creo que hay que ponerte como anfitrión? Pues ve, tengo la opción. Ah, ya, perfecto. Entonces, Y tengo la dale opción. nomás. De igual forma, cuando vean mi pantalla, me confirman. Bueno, entonces cualquier cosita, las personas que tengan preguntas, dudas, las pueden dejar en el chat o igual a lo último para leerlas o igualmente ya en el último momento, pues también ahí vamos a compartir. Vamos a tener un espacio para eso, para compartir preguntas. Entonces, bueno, Julie, ahí somos todos tuyos. Muchas gracias nuevamente ahí por compartir tu experiencia y aceptar esta invitación. ¿Vale? No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a las personas que me están acompañando, es muy importante. Y bueno, como les digo, más allá de traer pues tecnicismos, es contar la historia, sí, contar la historia de dónde vinimos, cómo surgimos y bueno, en ese orden entonces yo voy a comenzar totalmente en el momento que quieran preguntar, estoy pues acá muy atenta, listo. Entonces, yo voy a cerrar un poquito acá la ventana que pues la ciudad es un poquito caótica. Entonces, bueno, yo vengo pues de la empresa Forestropía. Forestropía es una empresa muy nueva, relativamente muy nueva. Llevamos 1 año y medio de creación y ahorita les cuento cómo surgió. Pues nos dedicamos, como dice ahí su eslogan, a sembrar soluciones. Y bueno, siempre empezamos con esta frase de Charles Darwin, que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y creo pues que eso es lo que hemos venido como revisando en todo este transcurrir de ver ejercicios productivos y bueno, y temas pues de cambio climático. ¿Quiénes somos? Somos una empresa entonces del sector agroambiental, donde trabajamos muchas soluciones basadas en naturaleza y tratamos de adaptar los agroecosistemas a los desafíos climáticos. Digamos que ese es nuestro foco y co-creamos proyectos agropecuarios sostenibles en armonía con el componente social, que pues no hay regeneración ambiental sin componente social y que se ayude a conservar el planeta cuando se piense pues en sacar un rédito económico. ¿Cómo surgimos? Bueno, nosotros venimos de la monocultura, venimos de la citricultura, venimos de una región muy bonita de acá del suroeste de Antioquia, la vía pues que conecta como con el sur del país y allí empezamos digamos que, sí, allí nos iniciamos como profesionales, nuestra trayectoria profesional en un municipio, en una jurisdicción de un municipio llamado Tarso. Allí pues teníamos aproximadamente 200 hectáreas del cultivo de cítricos y bueno, digamos, y lo voy a compartir más adelante, pues toda la región, no solo nosotros, era una región que estaba aledaña al cañón del río Cauca. Y bueno, digamos que toda esta región en las zonas bajas era citrícola, en las zonas altas cafetera y por todos lados la ganadería. Y bueno, pues tuvimos un declive productivo bastante fuerte y eso nos llevó a hacer una transición agroecológica, de la cual pues les vamos a contar también más adelantico. Y pues esto nos llevó a reinventarnos y a tratar de buscar otras formas de producción. Eh, si bien la monocultura, bueno, lo vamos a ver más adelante, pues tiene sus implicaciones a nivel ambiental, a nivel social. Digamos que nosotros dentro de las dimensiones de la sostenibilidad a nivel social fuimos muy fuertes a nivel tecnológico también, ya lo vamos a ver, a nivel ambiental y a nivel económico también un poquito fue difícil vender, mantener los precios y bueno, eso vamos a hablar más adelante. Y ya acá pues les conté, esto lo vamos a ver más adelante. Nos juntamos un grupo de locos y de locas
a decir, bueno, tenemos que encontrar otra forma de producir y bueno, creamos un grupo de investigación en bioeconomía y ciencias agropecuarias en el sector privado, lo que se traduce en investigación aplicada y bueno, trabajamos como varias líneas de investigación, la agroecología, la agroindustria, la economía circular, la bioeconomía y la biotecnología. No voy a quedarme como en las líneas de trabajo, pero pues trabajamos todo lo pertinente a la bioeconomía, que me gusta más llamarlo economía ecológica, para evitar como confusiones de modas. También la agroecología y cambio climático, como lo dije, como en la agroindustria y economía circular. Transversal, pues a todo manejamos el entorno biofísico y social a través de la gestión de calidad de procesos, a través de gestión participativa con comunidades. También manejamos mucho todo el tema de drones y sistemas de información geográfica y todo el tema de información. Pues ahora estamos dirigiendo la Escuela de Agroecología del IME Escuelas Técnicas, lo que antes fue el Instituto Metropolitano de Educación acá en Medellín y pues dirigiendo la Feria Nacional de Cultura Orgánica, como dijo Steven. Tenemos un equipo de trabajo, pues, digamos que transdisciplinario de muchas áreas, de muchas ciencias, lo cual cuando uno empieza a trabajar sistemas complejos, pues empieza a tener como una interrelación mucho más amplia. Bueno, acá estamos pues como los tres socios fundadores de la empresa. Felipe y Caro, yo creo que por ahí está Felipe, y bueno, no voy a quedarme ni decir los títulos, nada, y bueno, a su vez pues nos acompaña otro sinfín grupo de profesionales apasionados, entre ellos pues voy a resaltar a Nati y a John Prieto, que John es un llanero, nos ha ayudado mucho con todo el tema de los diseños hidrológicos que también los vamos a compartir. Nati se encarga de todo el tema del componente social y el resto de compañeros pues trabajamos en conjunto para mirar qué soluciones podemos dar dependiendo como de donde queramos trabajar en algún tipo de proyecto. ¿Cuáles son los proyectos que venimos trabajando? Bueno, como les dije, no, eh, empezamos en una región del suroeste de Antioquia. Como ustedes pueden ver acá, toda esta región estaba sembrada en cítricos, especialmente naranja, Valencia, Lima, hacia Tahití. eh, una región muy mágica donde pues todo el tiempo encontrábamos, digamos que mucha fauna, mucha biodiversidad, cuánto tipo de animalitos pues todo el tiempo era lo que nos acompañaban, unos más tranquis, unos más bravos, unos muy hermosos. Venía pues acompañando, produjimos muchísima naranja. em, Digamos que derivábamos muchas prácticas agroecológicas, todo nuestro control del cultivo era biológico, pero sí dependíamos de fertilizantes de síntesis. Entonces, bueno, producimos muchísima naranja, toneladas de naranja, y a su vez fuimos muy fuertes en transformación, lo que les decía en la dimensión tecnológica, producimos licores, mermeladas, empezamos a transformar jugos y eso empezó a resolver estos problemas de la región, ¿sí? Pues donde un monocultivo empieza también, como produce naranja, también produce una cantidad de residuos y pues no había forma ni sabíamos cómo empezar a trabajarlos. Entonces empezamos ya a identificar diferentes formas de transformación, subproductos para alimentación animal, diferentes tipos de biofermentos con los líquidos o los jugos que salían de descarte. Empezamos a integrar la ganadería y a darle todos esos residuos a la ganadería y empezar a cerrar el ciclo. Pero aunque todo pues parecía muy bonito y bastante interesante en cuanto a ciencia, pues de un momento a otro, bueno, digamos que esto no fue un momento a otro, pero ya el color verde de los cultivos empezó a volverse gris, empezó a haber una muerte masiva de cítricos. Particularmente nosotros llegamos a ser hasta 140 trabajadores. Esto no solo impactó, digamos que a una empresa, sino que impacta a una región como el café, que todos dependen del café, todos dependían del cítrico. Entonces esto pues fue, digamos, un declive bastante fuerte en la región. Y bueno, entonces, bueno, pero ¿qué sucedió, cierto? Digamos que esto no fue solo, como les digo, en el predio en el que trabajamos por muchos años, sino que fue en toda la región, se murieron más de 5.000 hectáreas de cítricos. Y esto nos llevó entonces a empezar a pensar diferente, ¿sí? Y a decir, bueno,
vamos a empezar, definitivamente los problemas ambientales son complejos y por esa misma complejidad pues deben de ser trabajados, revisados desde una perspectiva sistémica, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar enfoques de sistemas y a decir, bueno, vamos a coger el clima. Entonces nos dimos cuenta que los cítricos, por ejemplo, tenían una demanda hídrica anual de 1.300 milímetros al año, pero caían 3.000. Entonces, bueno, está cayendo más agua de lo normal. A veces teníamos hasta un comportamiento monomodal, es decir, pues habían dos picos de lluvia en el año, pero llovía, 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 llovía. Entonces, bueno, vamos a ver el suelo. Pues obviamente cuando empezamos a hacer calicatas, algo tan simple como una calicata, pues si ustedes ven acá en el fondo empezamos a ver aguas, empezamos a ver suelos muy compactados y cuando empezamos a hacer estos pozos de observación para mirar los niveles freáticos, fue algo que realmente nos dio mucho asombro y es que el nivel freático estaba casi a nivel del suelo. Entonces dijimos, ok, estamos inundados. O sea, digamos que el común denominador es que los niveles freáticos estaban inundando las raíces de los árboles, o sea, que llegaban a profundizar pues hasta 1 metro y esto está generando una asfixia o una anoxia radicular. Entonces, digamos, la gente siempre pregunta, pero ¿cuál es el problema? ¿Un único problema? No, esto no es un único problema, hay muchos problemas. Entonces, si empezamos a ver ya el tema de los componentes productivos, entonces, bueno, utilizábamos fertilizantes de síntesis, que son sales que matan la microbiología. También utilizamos herbicidas que matan la microbiología. Cuando no hay microbiología, el suelo se compacta, pues no hay oxígeno, se crea anaerobiosis o no hay oxígeno y pues empiezan a entrar los hongos patógenos del suelo. Y esto empezó a comerse las raíces. Entonces, cuando uno empieza a verlo desde una perspectiva como reduccionista, entonces no, esto es un hongo, o sea, los tratamientos eran hacia hongos, pero en realidad acá hay un problema que pues el agua estaba, el cambio, la variabilidad climática está haciendo estragos no solamente en la citricultura, ahorita lo vamos vas a ver más adelante todos los problemas que uno a nivel generalizado. Entonces, con esto no solamente se empezó a morir el cultivo, sino que se empezaron a morir muchos sueños que construimos por más de 2 décadas. A nivel social, teníamos una identidad, de hecho, pues tratando de cambiar los nombres de la fiesta de la raza del municipio, el que pues éramos jurisdicción, logramos que entrara la palabra cítricos, pero también la palabra poesía y empezamos a hacer un cambio muy interesante en la comunidad, en nuestros colaboradores y en nosotros mismos, pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir para que la empleabilidad no se merme. Entonces empezamos de forma intuitiva a decir, bueno, vamos a dejar que los árboles crezcan, ¿cierto? No los vamos a cortar más con guadaña. Si ustedes ven, esto es un cedro, cedrela odorata, que regularmente cuando hablamos de sucesiones, pues es uno de los árboles más exigentes y pues, o sea, simplemente salían de forma muy espontánea. Entonces, ahorita les voy a ver pues que cuando uno piensa en sistemas, vimos que algunos suelos tenían hasta 4% de materia orgánica, pero los cítricos se morían. Entonces realmente no es una o la otra, es un sistema que converge y se interconecta y que es complejo y nosotros lo que hacemos es que lo descomplejizamos. Bueno, también empezamos a introducir musáceas de forma, como les digo, mirando a ver cómo nos podía ir. También hicimos la transición con abonos verdes, empezamos a llenar todo de canabalias, empezamos a ver unos cambios positivos, pero pues al final el cultivo se muere en 200 hectáreas de cítricos y esto también nos llevó entonces a decir, bueno, vamos a hacer la transición. Llegamos a la agricultura sintrópica por nuestras maestras de Tierra Yay, acá en el santuario, acá en el oriente de Antioquia, y a su vez con las maestras de Muchirao Agroforestal de Brasil, con la profe Patricia y Denise, acá pues le estaba tapando un poco esa matica, y por supuesto con Isa y Agromandala. Gracias a ellas pues llegamos como a esto. En paralelo, entonces empezamos a hacer como, bueno, la primera fase de transición, sembramos nuestra primera agroforesta, fracaso. Sembramos nuestra segunda agroforesta,
fracaso. Entonces, esto pues nos llevó a pensar y pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer estas transiciones? Pues no, yo he aprendido que definitivamente la tecnología es el conocimiento y llegar al conocimiento a veces es un poco difícil, también a veces es un poco costoso y bueno, pues sin duda mucho este conocimiento venía del Brasil. Entonces también esto nos llevó, como les dije, a pensar en sistemas, a entender la ecología del paisaje, cómo se mueve el agua, sí, pues si era problemas del agua, bueno, cómo se mueve el agua. Entonces, pues uno siempre mira como hacia afuera, pero no mira nunca a veces hacia adentro. Y cuando miramos hacia adentro, pues nos empezamos a dar cuenta que definitivamente todas las vertientes estaban desconectadas. Mire, esto hace la monocultura, pues pasa como por todos lados, desconectamos las vertientes. Entonces el primer paso que hicimos fue, vamos a pues, organizar vertientes por donde corre el agua de forma natural, la escorrentía. Entonces, empezamos a conectarse vertientes. Esto nos llevó pues, a hacer una de las alianzas estratégicas, en este caso con este Centro de Investigación y Conservación de los Bosques del Río Cauca, el CIRCA, donde empezaron la propagación de especies nativas y ayudar con todos estos ejercicios de conectividad. Entonces, luego de decir, bueno, ya estamos conectando vertientes, ¿cómo vamos a hacer nuestros diseños hidrológicos? Entonces, acá entra ya, empieza a entrar la permacultura con todo el tema de diseños hidrológicos Keyline, que pues es con el que nosotros hoy en día siempre trabajamos y no hacemos ningún establecimiento sin entender cómo se mueve el agua. Sí, pues porque la variabilidad climática pues nos está llevando a excesos, pero también a déficit, ¿no? Entonces, cómo entender esto y cómo adaptarnos a lo que se viene, que cada vez va a ser pues como más extremo. Em, pero entonces, en paralelo, nosotros veníamos como un ejercicio tecnológico bastante interesante eh, y pues eso permitió jalonar un proyecto de cooperación internacional a la región por más de 3.000 millones de pesos que se denominó Agricultura y Turismo Sostenible para la Consolidación de la Paz en Colombia. Surge con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces empiezan a meter dineros como a los territorios más afectados, Cauca, Huila, y pues entró provincia Cartama. Bueno, pues no sé si ustedes saben, pero en Antioquia se están dando como unos procesos de descentralización, entonces están creando provincias que son como la unión de varios municipios, en este caso 11 municipios que tienen algunos comunes denominadores biofísicos, económicos, colindan entre sí. Entonces, bueno, acá pues hay 11 municipios y llegó este recurso del cual pues a mí me invitan a dirigir este proyecto y bueno, creamos entonces un centro de investigación de producción agroindustrial y economía circular llamado el CIPAEC, donde empezamos a hacer productos de alto valor. Bueno, así se denominó, algo maravilloso para la región. Yo creo que es como el sueño de todo pequeño productor, llevar a un centro sus productos y salir con registro INVIMA y bueno, eso fue maravilloso, pero a su vez pues con los subproductos o con los desechos hacer subproductos de alto valor, en este caso con las cáscaras de los cítricos, se empezaron a hacer aceites esenciales, bueno, como lo dije, productos de alto valor, con máquinas italianas, productos únicos en Colombia, pero eso no fue suficiente, ¿sí? Digamos que cuando yo cojo este proyecto, les comento así, a grosso modo, duramos 3 años sin mango porque no volvió a haber flor de mango porque las lluvias nunca pararon. Durante un año, el 2022-2023, no hubo café porque no hubo flor. Los cítricos se murieron. La semilla de la yuca se pudrió, la semilla del cacao se pudrió, los grados Brix de la yuca disminuyeron. Eh, pues el ganado no adelantaba porque todo estaba inundado. Entonces, pues a mí me invitan a hacer un proyecto, ya venían dando un proyecto que se demoró 5 años en que entraran los recursos y cuando entra no había materia prima para transformar. O sea, pues era un proyecto de café, de transformación de frutas y no había nada que transformar. Entonces, pues, cuando yo entro a dirigir este proyecto, yo digo, pues, ¿qué vamos a transformar? ¿Cómo es posible que nos toque traer mango de Santander? Y eso que ni había en Colombia mango, una época muy escasa de mango. Entonces yo le dije a los italianos, vean, no hay fruta que transformar, la agricultura va en declive, necesitamos otros modelos de producción y necesito que me manden para Brasil, ¿sí? Entonces acá empieza otra vez el acercamiento con la agricultura sintrópica. Llego a Brasilia y conozco a la profe Fabiana Peneireiro.
para mí una maestra brutal, una señora muy tesa. Fue la que creó la CSA, las comunidades que sustentan la agricultura en Brasil. Digamos que mucho viene de allí, de esta unidad de, de Altiplano del Este. Y bueno, con Fabiana, pues yo llegué en una época de sequía bastante brutal, pues me tocaba todos los días regar el sistema y eso me permitió también pues entender mucho de los consorcios. Yo creo que hoy en día yo todavía estoy aprendiendo mucho de sintrópica, realmente esto es como de mucha observación, esto no es que ya aprendí, no, yo creo que todo el tiempo la naturaleza por la misma complejidad que vemos. No son recetas, esto es un mundo que cambia todo el tiempo. Bueno, allí pues como los ejercicios que venían haciendo con la educación, estos son como algunos los cultivos de ella, también interesantes si ustedes ven acá ese suelo y pues como ese déficit hídrico, uf, pero miren pues que entonces el fique pues se mantiene súper bien, el botón de oro se mantiene súper bien, entonces son plantas que se empiezan a adaptar a esas sequías y uno con observación dice, ah, esto es bastante interesante, sí, cómo saca tomates sin camas, sino por allá en el monte solo hace un clarito, pues para mí fue algo muy, muy revelador, obviamente entender un poco el tema de las podas, ¿cierto? Digamos que ya pues eso es mucho más avanzado, pero a su vez conocer unos grandes maestros y otra red que se mueve hace muchos años, digamos que ellos son alumnos de Goch, desde que lo conocieron en la universidad, pues y crearon este movimiento de Muchirao agroforestal. Eh, Conocí entonces a Osvaldiño y con él me fui para el CPEAS, entonces en el CPEAS pues creo que Fernando viene para el Putumayo, entonces bueno, los que están acá súper invitados a que puedan participar de esta experiencia, allí pues viendo un poco cómo es el manejo entonces de los cortes de los árboles, entendiendo desde la educación y la ciencia cómo es el ejercicio digamos, de manejo de podas, que pues es como el know-how de una u otra forma de la sintrópica, también en unas zonas muy áridas, este es el bioma del Cerrado de Brasil. Este es, digamos que un poco, allá se trabaja, Fernando trabaja mucho con eucalipto. Por ejemplo, Fabiana me decía, no, yo no trabajo con eucalipto porque yo soy una mujer sola y cuando me descuido ya el eucalipto está súper grande y trabajarlo para mí es muy difícil. Entonces, también entendiendo como todas esas dinámicas de los árboles para biomasa. Eh, bueno, digamos que esto sigue siendo CPEAS, compartiendo con un montón de gente maravillosa que se va encontrando uno en el camino. También fuimos a LOCA, al Instituto de Brasil que cuida este bioma pues del Cerrado. Allí es una agroforesta que ya no tenía manejo, una agroforesta que lleva mucho tiempo abandonada, pero pues tenía los cultivos de café, estaban por debajo. Entonces es como cuando hacemos el claro, vuelve otra vez todas esas digamos que todas esas dinámicas a cambiar por la entrada de luz. Entonces, pues con el maestro Osvaldiño, pues la verdad, eso fue un aprendizaje bastante interesante. Mm, También fuimos a Fazenda Pinal, digamos que a varias partes, y esta pues que también me marcó mucho porque allí traje unos consorcios bastante interesantes, fue de la Fazenda Sao Luis en Ribeirão Preto. Esto era un cultivo ya avanzado de café, su foco era café, pero cuando uno habla de sintrópica, pues café solo no. Entonces era aguacate, teca y café bastante interesante, árboles ya muy grandes, también tenían su huerta, pues cómo manejaban los matarratones, bueno, fue algo pues muy bonito y digamos que mucho de eso entonces, bueno, y esta que me voló la cabeza, que fue la Fazenda de Atoca, uno decir, uy, pero en realidad cómo se produce tanta hortaliza sin insumos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejaban ellos esto? Fue maravilloso estar allí en Fazenda Toca con esta chica, especialmente pues, me voló la cabeza en temas de agricultura, de producción de hortalizas, perdón. Pero a su vez, el foco de cítrico, ¿cierto? Yo quería también ver cómo se manejaba de esta forma el cítrico. El cítrico como tal, estos son limones, no se manejaba de forma sintrópica, sino de forma agroforestal, ¿cierto? No era sucesional. Si ustedes ven acá, hay eucaliptos y cedros. Pero pues si ustedes dicen, bueno, pero ¿dónde sale la biomasa para mantener? Bueno, y estas calles, acá otra foto, las calles pues de pasto, pero al final sí dependían de muchos insumos. Entonces, ya pues digamos que todo este conocimiento se trae a Colombia
Sí, se trae a Colombia. Y bueno, volvemos otra vez al inicio y cómo hicimos entonces la transición. Digamos que nosotros no transitamos 200 hectáreas, pues digamos que hoy en día el cultivo se acabó completamente. Está en proceso de erradicación pero entonces lo que empezamos nosotros a hacer fue una transición en 3 hectáreas para volver a resembrar el cultivo, pero de forma sintrópica. Entonces, si ustedes ven, pues los límites prediales no son los mismos que los límites biofísicos, eso es súper importante. Entonces, pues sí o sí nos tocó empezar como con la parte más alta de la finca, donde era el límite predial, no necesariamente el biofísico, y ahorita voy a ir haciendo como un zoom y contarles lo que allí se hizo. Entonces, cuando empezamos a hacer los diseños hidrológicos, Kilan, que es en línea clave, que es como donde se hace ese cambio de pendientes y donde pues pasa una pendiente a una más, digamos, te pasa de una pendiente a una más plana. Entonces, donde se hacen esas zonas de recarga, pues ahí digamos que se para uno y tira en curva de nivel, pues su línea clave, ¿sí? Se va pues con un nivelcito, nosotros lo hacemos de diferentes formas, cuando pues dependiendo lo hacemos con nivel de mangueras, también a veces lo hacemos con RTK, o sea, dependiendo como donde estemos, pues y lo que podamos tener a la mano, pues lo hacemos. Acá particularmente estábamos iniciando y nos trazamos 3 hectáreas a mano, así. Cuando uno empezaba a hacer la línea clave o coger la curva a nivel, pues ustedes ven que se empezaba a llenar de agua. Este fue el escenario con el que nos encontramos. Yo decía, güey madre, pero es que hasta para hacer la transición va a ser supremamente difícil, porque cada hueco que hacíamos o el hoyo para la siembra se llenaba de agua. Entonces, al final, pues, hicimos entonces 3 líneas claves, ¿sí? Acá las ven. Pues acá no tengo como, pues yo igual pues no quería como llegar a tecnicismo, no tengo el mapa, pero bueno, digamos que esta es la parte más alta, esta es la parte más baja, y aquí es una vertiente, pues yo no sé si ustedes saben reconocer la topografía en los planos, pero bueno, digamos que acá es una vertiente, acá era una zona de recarga. Tiramos el agua, o sea, tiramos con una pequeña pendiente el agua para acá, pero si ustedes ven, esta vertiente está desconectada. Me voy a volver un poquito para atrás, mire. Toda esta vertiente estaba desconectada. Entonces lo que hicimos fue conectar también esta vertiente porque uno desorganiza mucho, o sea, genera mucha entropía, ¿no? Mucho desorden energético. Entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿y por qué decidimos mover el agua hacia allá? Porque si la movíamos para acá, acá había unas viviendas, entonces también pues le creábamos un problema al vecino. Entonces acá reconectamos y empezamos a mover el agua hacia acá. Esta línea no aplica para replicarla en toda el área, porque pues el área tiene una topografía diferente y por eso salieron 3. Y estas líneas nosotros lo que hicimos fue replicarlas en patrones de siembra y así sembramos, ¿sí? Estas zanjas cumplen 3 funciones. Yo no sé de aquí quién traje de pronto con Keyline, pero entonces en momentos de inundación o de mucha agua, pues sirve como un drenaje, pero en momentos de sequías, nosotros lo que hacíamos era que tapábamos acá y con una manguera llenábamos e infiltrábamos o regábamos y pues por rebose se riega un área bastante grande, ¿sí? Esta canal llena esta canal y así se va yendo pues como un diseño interesante. Esto se hizo pues con el compañero llanero, con John Prieto. Mm, Acá pues ya empiezan un poco como el tema de ya los patrones de siembra. Aquí los patrones de siembra los hicimos con nidos. Sí, como lo hacemos pues en Sintrópica con maderas. Por fortuna ustedes ven alrededor teníamos muchas maderas. eh, Así fue como forjándose un poquito la agroforesta. Esto fue en el 2022 cuando la sembramos. Esto, ve, me pasé 2022, 2023 me lo volé, 2020, bueno, 2023, 2024 y para el 2025 ya estaba así. Eh, no solamente sembramos cítricos, también sembramos cacao, sembramos cacao, ¿cuál fue el otro? Limón, cacao y café, así como cultivos focos, pero además sembramos coco. Bueno, sembramos muchas especies de ciclo corto y de ciclo largo. Eh, bueno, acá las estoy como contando, muchos forestales, cítricos. Hicimos un arreglo forestal bastante interesante, bastante bonito. Pues de ser citricultores ya empezamos pues, a entender que la papaya, que los bananos, que el maíz, que las semillas, o sea, ya empieza a ser un poco más biodiverso, ya hay que meterle o sea, un montón de conocimiento.
pero también es diversificar el riesgo. Ahorita hablaban de resiliencia, ¿no? Empezábamos a hacer suelo, empezábamos a manejar un montón de variables que antes no se manejaban. Esos son los cítricos en desarrollo vegetativo. Esto es desde una perspectiva aérea. eh, pues produjimos piñas, bueno, esos en 3 hectáreas, imagínense que no se podrá producir. Bueno, las tres tampoco las llegamos a completar, cómo se cerraba toda nuestra agroforesta y luego pues el ejercicio de volver a abrirla. Eso sin duda es un tema social de mucha gente trabajando en esto, en las siembras, en el mantenimiento. Esto entonces nos lleva a ya pues como a crear como que bueno, y tenemos el CIPAE, que es el de Santa Bárbara, que está atendiendo temas de agroindustria. Tenemos unos módulos muy lindos de café de especialidad que dejamos en otro municipio llamado Támesis, y pues creamos esta unidad de referencia. Entonces hagamos una ruta de bioeconomía que se enfoque para la paz, que sea agroturismo académico en producciones regenerativas y circulares. Entonces creamos una unidad de referencia. Si ustedes ven, todo lo de Brasil se maneja por unidades de referencia. Creo que ustedes también lo han ido como manejando así. Y pues bueno, ¿por qué no dejar una unidad de referencia que atiende 11 municipios y que, bueno, que nos va a enseñar pues un poco cómo hacer la transición? Con el IME, pues como les conté, estamos dirigiendo la escuela, entonces allí hemos venido haciendo muchos ejercicios de academia. El primer año pues trajimos al maestro Rodrigo Junqueira y a Fito Sandoval, y pues un combo de parceros pues ahí aprendiendo cómo se hacen estos ejercicios, pues de hecho nosotros también, ¿no? Em, y ya saliendo entonces un poco de todo el aprendizaje que nos deja Peña Bonita, y nosotros allí trabajamos 13 años. eh, pues ya nos abrimos y dijimos, bueno, pues creamos una sociedad y empecemos a llevar esto y otros más ejercicios. Entonces también hemos venido trabajando, como les decía, en suelos de minería, unos proyectos de conectividad socioecosistémica en suelos de minería acá en el Bagre, en el Bajo Cauca de Antioquia, una zona minera, de minería aluvial. Entonces, de enfrentarse a esto, uno dice, ay, no, pero ¿yo qué voy a sembrar ahí? Entonces, acá vuelve y se te revuelca todo lo aprendido, porque, pues sí, acá si ustedes ven, ellos siembran en los procesos de rehabilitación ambiental, pues siembran unos árboles, pero ahí definitivamente que empieza a pegar. Entonces, ahorita lo que hablaban los compañeros de esas especies que son tan resistentes, yo decía, nosotros no sabíamos que la ajonjolí, por ejemplo, uno puede iniciar su sesión con ajonjolí, puede iniciar su sesión con muchas especies que en realidad pueden ir entrando a esto, y acá se empieza a revaluar un poco como que los pioneros no son pioneros acá, son pioneros en un bosque cuando hace su sesión secundaria en bosque de climas, pero acá no. Entonces volver a hacer el bosque en estas condiciones también fue unos desafíos bastante grandes, y además llevar como esperanza a las comunidades. Eso es algo que te toca mucho, y pues te obliga a que los ejercicios que hagas pues tienen que funcionar, ¿no? Así sean sistemas muy complejos. Digamos que esos son los procesos de recuperación que se hacen habitualmente, pero pues el objetivo era hacerlo con comida, ¿no? Para las comunidades. Entonces, bueno, empezar a trabajar con ellos, agroforestería sucesional, diseños hidrológicos, empezar a sembrar. Miren ya cómo están los suelos. Esto que les mostré fue las arenas que les mostré al inicio, y hoy en día pues estamos así. Eso es el ajonjolí, algo maravilloso, o sea, increíble pues como la yuca que decían ustedes ahorita, la yuca, la ajonjolí, el frijol también ayuda súper interesante, la piña. Bueno, hay unas especies que se adaptan, siempre pues manejo comunitario, co-creando con ellos los sistemas agroforestales, jamás imponiendo nada. em, Como les dije, entonces también trabajando un poco con la agroecología a nivel de ferias, trayendo pues ponentes. El año pasado estuvo Joaquín, es que el año pasado, este año estuvo Joaquín Mills, pues también como validando, porque vuelvo y les digo, esto es muy complejo, esto no son verdades absolutas, esto depende de los contextos y entornos sociales y biofísicos en los que nos movamos. Entonces con el señor Mills, o con Joaquín, pues aprendiendo un montón.
porque todos tienen como diferentes formas de producciones. Entonces, maravilloso, pues las dinámicas y las formas de aprender. En La Guajira también estamos trabajando con comunidades guayú. Allí, si ustedes pueden ver, si hay un bosque ya, entonces sí se puede hacer una sucesión secundaria, pero es un bosque sin agua, entonces allá al almacenamiento de agua es grande. Esto es un keyline también de reservorio, también lo hizo John Prieto, nuestro compañero que coordina los diseños hidrológicos. Acá estaba Ana, trabajamos un proyecto también de agroforestería con coco en Ciénaga de Oro. Allí es una escuela, o sea, como una parcela de investigación. Entonces es muy interesante porque era este pedacito que ustedes ven acá, también es una zona súper llana y se inunda mucho. Entonces nosotros llegamos un día y estaba seco, al otro día el agua nos llegaba hasta más abajo de la rodilla. Entonces también con los diseños hidrológicos ir aprendiendo a manejar eso, pero también, bueno, pero pues metemos especies que acepten inundación, ¿no? Entonces también como replanteando ese tema de la adaptación y bueno, que las comunidades pues hoy en día está así y bueno, ya las comunidades han ido apropiando, han ido replicando y eso es pues como muy estimulador porque ya ellos esperanza. De hecho, ellos eran yuqueros y se quebraron con la yuca, entonces es interesante. Ya voy a terminar. Este también es un proyecto muy bonito. Nosotros tenemos mucha conectividad ecológica. Esto es el Urabá de Antioquia, una zona súper bananera, de palmera, piñera, y cada vez están comiendo más los corredores de conectividad por donde van las fuentes. Entonces están colocando en jaque muchas especies, en este caso el tití, o alguna mapana de agua, muchas aves. Entonces también haciendo esos ejercicios de conectividad, bueno, cuáles son esas franjas que tenemos que conectar y también, bueno, vamos a hacer ejercicios agroforestales. Esto al final ya no es un tema optativo, hay algunas ya como directrices a muchas producciones de banano, de cacao, de café, que han dado hasta el 2030 para la disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces acá es donde entra a jugar mucho los sistemas agroforestales, todos los ejercicios de conectividad socioecosistémica. Este es otro ejercicio que se viene dando también en el Bagre, es muy interesante. Vuelvo zonas de minería y cómo pues la gente antes metía su ganado, pero hoy en día, pues, ¿qué pasto va a crecer ahí, cierto? Entonces, haciendo ejercicios de conectividad, de esto que es de baja conectividad, con qué lo conectamos para que haya movilidad de las especies, pero que la gente pueda hacer su trabajo ganadero, porque pues ya ni piscicultura, ya ni cultivo, entonces tienen ganado, entonces tampoco ganado, entonces cómo ellos pueden hacer el ejercicio de ganadería, zonas de cativales. No sé si ustedes conocen los cativos, los han escuchado, árboles que duran hasta 1000 años y son unos ecosistemas únicos. Entonces, bueno, y este último, por ejemplo, también ha sido un ejercicio de conectividad en un cultivo de limón. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer todas esas franjas de conectividad para aumentar la movilidad de las especies y la conservación? Eso es como un poquito como la historia de lo que somos nosotros. Y pues a mí siempre me encanta terminar con esta frase que es: permítame terminar diciendo que la creación es el movimiento de la vida. Por eso todo esfuerzo encaminado a conocer debe aspirar a crear, no a descubrir. Crear es, al fin y al cabo, un acto ético. De Alfredo Molano. Y bueno, muchas gracias. Wow, Julie. Me puse rojita. Ya, perdón, discúlpame. Wow, sí, muy interesante. Muchas gracias, Julie. Muy admirable tu trabajo. Creo que, pues, como que personalmente me moviste muchas cosas. Porque, bueno, sí, se nota que ha sido un proceso, pues, de largo aliento y de sostener, pues, varias situaciones que me imagino que en su debido momento te pusieron en reto. Y bueno, y como poco a poco, pues, también, pues sí, seguiste, ¿no? En ese proceso de sostener este propósito y bueno, también muy inspirado, ¿no? Como cómo pues, se construyó esta empresa, ¿no? Con este propósito y bueno, también como no sabía que eran tantas personas detrás. Entonces, uf, me parece muy admirable
ese ejercicio, pues todo como esa inspiración organizativa, ¿no? Que a veces, bueno, de pronto desde otros territorios no vemos, o bueno, yo no he visto tan claro, pero que siempre que, no sé si es algo que hay en tendencia en Antioquia, pero veo como ese proceso organizativo muy como a la vanguardia y eso es algo que pues personalmente me inspira y seguramente pues a muchos de los compañeros, compañeras que están aquí también. Qué recorrido, sí, como dicen ahí, qué recorrido tan grande y bello. En serio que, uff, es mucho, mucho lo que has hecho y realmente no tenía mucha idea de ese proceso. Eh, mm, bueno, no sé, pues fuiste, o sea, nos entregaste todo muy generosa de tu parte. Muchas gracias realmente porque creo que es muy valioso todo ese conocimiento y esa experiencia. No sé si hayan preguntas directamente, creo que pues hay muchos agradecimientos de primera mano. Pues creo que mientras van surgiendo preguntas, sí te tengo una pregunta como más enfocada al tema de lo social, como que me gustaría también escuchar de tu parte cómo ha sido esa receptividad, ¿no? Como que bueno, tú nos contabas un poquito, pero creo que igual eso es muy complejo de manejar, ¿cierto? Como toda una cultura de prácticas de manejos agrícolas que tienen las regiones y a veces llegar desde estas prácticas un poco más complejas o como desde la permacultura, que es una visión sistémica, que bueno, ellos también tienen muchas veces esa visión sistémica, pero que ha sido poco a poco fragmentada, ¿no? Y dirigida como solo a la producción, como como rendimiento de producción y ya. Me gustaría también como escucharte en ese sentido, cómo ha sido esa receptividad de las comunidades con las que has trabajado en cuanto a los manejos también, ¿no? Como que esto que nombrabas también con tu profe, que decía, bueno, no es que yo no me voy a subir a un eucalipto allá a podarlo, porque pues ellos también que nombran sobre estos manejos que a veces son un poquito como más fuera de lo común, digámoslo. Sí, ve, particularmente a nosotros nos dio, no ha sido fácil porque eso no es de facilidad, ¿no? Ha sido como más receptivo de las comunidades que, por ejemplo, trabajar con empresas privadas. Sí, o sea, es un poco más, las comunidades yo creo que son comunidades muy golpeadas, ¿cierto? Entonces yo creo que ellas como que dicen, venga, si es algo nuevo y que los cambios se ven muy rápidamente, es decir, por ejemplo, en estos suelos de minería, donde, imagínate, es un peladero ahí, solo árboles, y vos tiras el ajonjolí, y tiras la yuca, y tiras el frijol, y empezás, por ejemplo, con las musáceas, nos descachamos, no hay que meterlas tan al inicio, pero ellos ya están recogiendo frijol y ajonjolí, ¿cierto? Entonces, como que, uy, esto sí funciona, esto sí funciona. Con la de Ciénaga, que son yuqueros y que se quebraron porque las dinámicas de comercio, o sea, entonces, como que venga, bueno, nosotros siempre acompañamos esto con modelos económicos y nosotros, bueno, no hablé como de eso, pues porque se vuelve uno como muy tecnicis, pero siempre con viabilidades económicas. Entonces, por ejemplo, con esta comunidad de Ciénaga particularmente, ellos tenían un manejo administrativo brutal, tenían un manejo de costos impresionantes. O sea, nosotros dijimos, no, con ellos podemos hablar de flujo neto de fondos, de tasas internas de retorno, y ellos como que la cogían. O sea, pues fue algo muy bonito porque producían mucha yuca, o sea, ¿ustedes cuánto producen? 1.500 toneladas de yuca seca. Y yo decía, ay, no, pues ustedes son más productores que aquí. Entonces, como que venga, si su foco es yuca, entonces hagámoslo con otras cosas. Entonces, que la papaya te da ingresos, que el cacao te da ingresos, o sea, entonces ellos empiezan a diversificar el riesgo. Y eso también es muy importante cuando uno habla de resiliencia. Por ejemplo, en La Guajira, que son bilingües y que entre ellos te hablan en guayuna y ki y a nosotros no, entonces uno como que, ay, hijo de madre, pero finalmente, mira, allá son temas que caen 600 milímetros de lluvia al año, menos. Este año no nos cayó lluvia, no se nos llenó el reservorio. Entonces, que ellos tengan una apuesta por producción, por agua, de una forma en el bosque, su bosque que es ancestral. Entonces, creo que lo han recibido de una forma muy positiva. Y bueno, entonces yo creería que no ha sido tan difícil con comunidades, con empresas sí es un tema más complicadito. Wow, chévere, chévere, chévere.
No, pues me alegra igual que hayas tenido buenas experiencias con las comunidades y bueno, sí, a veces no, todo este mundo de la permacultura, pues como yo un poco lo interpreto, ¿no? Como que pues se basa mucho también en estas experiencias más, digamos, como ancestrales o de comunidades indígenas, campesinas, ¿cierto? Como que hay mucho de qué basarse. Y yo te tengo una preguntita, bueno, yo voy a aprovechar mientras llegan las preguntas aquí en el chat, como para curiosear un poco. El tema también, por ejemplo, de la historia de la empresa, me parece como curioso cómo fue esta fusión entre tantos profesionales, como, porque pues, digamos, como experiencia propia también sé que es difícil a veces juntarse entre varios, sí, como entre muchos intereses y como conectar un propósito en común y formalizarlo de aparte, que es como un paso bien importante. Entonces, me gustaría escucharte un poquito más como esa historia de la empresa, cómo surgió. Bueno, pues en realidad nosotros teníamos un recorrido bastante largo, ¿no? Pues trabajando en la empresa de cítricos. Yo empecé allí a trabajar en el 2010, o sea, son 2009, fue muchos años trabajando en una región con compañeros que van llegando, se van yendo, van llegando, se van yendo, y pues con un territorio que pues en 13 todavía pues como haciendo cosas en el territorio, empieza uno a obtener mucho reconocimiento, ¿cierto? Porque abanderábamos la ciencia, porque abanderábamos las transiciones, porque si desde la monocultura nos movíamos pues desde las producciones alternativas y como inteligentes al cambio climático, pues nos movimos mucho porque movimos proyectos de cooperación. Entonces esto va generando como una confianza en los, pues como a nivel generalizado. Pero entonces volviendo a lo de Forestropía, pues los socios fundadores fuimos tres que trabajamos 10 años seguidos en Peña Bonita, la ingeniera agrónoma, el ingeniero agrícola y mi persona. Entonces como que, y no, pues y nos echaron a los tres porque el cultivo se acabó, ¿no? O sea, como que ya, ustedes ya vuelen, o sea, ya llevan mucho aquí, ya vuelen, ya. Y pues allí tuvimos nuestra escuela que fue nuestro sistema agroforestal en 3 hectáreas. Entonces también como que siempre nos dieron la posibilidad de aprender y pues ya teníamos mucho manejo financiero, mucho manejo administrativo, organizacional, de salud ocupacional, cosas como como que uno dice, bueno, ya sabemos un montón porque administramos, nosotros estamos en la parte administrativa y los otros compañeros pues son los que habían pasado, como que, hey, no vamos a montar el grupo de investigación de una, de una. Entonces pues muchos, o sea, pues nosotros veníamos de un corte agroecológico, así vengamos de la monocultura, ¿no? Entonces, yo no sé, la vida ha sido muy bonita porque donde vamos siempre tenemos contactos conocidos, la gente nos apoya un montón, las empresas nos apoyan un montón, la comunidad, mire dónde estamos hoy acá contando la experiencia, felices de seguir haciendo alianzas para el sur del país. Entonces, no, yo no sé, ha sido también como un tema de recoger la cosecha. No, gracias, gracias. Eso de recoger la cosecha me parece muy chévere porque sí, claro, uno a veces, bueno, pone la semilla ahí en un lugar, pues en la tierra que uno no la ve, ¿no? Y uno no sabe qué va a pasar y muchas veces, pues, como ese acto de fe, ¿no? Que tiene la agricultura es muy grande y eso se extrapola a la vida misma, yo siento en muchos momentos. Entonces, qué lindo que lo nombres así. Y bueno, Julie, pues aquí hay unas preguntas en el chat, voy a aprovechar entonces para compartirlas. Bueno, aquí hay una que nos habla sobre, bueno, dice muchas gracias, Julie, nos dice Ruth. Mencionaste especies que aguantaron las inundaciones, ¿nos puedes compartir algunas? Sí, bueno, digamos que en temas de forestales, bueno, pues hay varios que, por ejemplo, los cativos que les mostré, ellos son de propia inundación, obviamente hay que darle las condiciones, ¿cierto? Em, por ejemplo, que resisten mucha agua, algunos amanes, algunos matarratones, por ejemplo, en esta zona que ustedes vieron inundada, los cedros, o sea, de mucha observación, ¿cierto? Es de mucha observación. Pero ya, qué nota, pero ya a nivel de frutales, pues los amazónicos,
Pues porque allí pues son de 6 meses de inundación, algunos de los llanos que también tienen esos pulsos de inundación de muchos años, es que muchos años, de 6 meses hasta 6 meses. Entonces, por ejemplo, el copoazú, el azaí, digamos que se adaptan más. El cacao, mire, en esta última, eh, digamos que taller que tuvimos con Joaquín Mills, él hablaba de ecofisiología, ¿cierto? Y decía, pero ¿de dónde vienen las especies? ¿De dónde viene el café? O no, ¿de dónde viene el cítrico? Él me decía, pero ustedes tienen un cítrico en una zona súper inundada, pero si el cítrico, ¿de dónde viene el cítrico? ¿Cierto? Entonces, como, ¿de dónde viene el cacao? Entonces, el cacao viene de riberas. Entonces, el cacao resiste pulsos de agua, o sea, no va a estar inundado todo el tiempo, pero resiste ciertos pulsos de agua. Entonces, creería que ese es un poquito como la observación que uno hace, como cuando hay una inundación, qué especies se ven inundadas, y ahí pues uno las empieza como a ir trayendo para su sistema. Tremendo, tremendo. Creo que sí, eso está muy chévere, pues como eso que nombras del centro de origen, ¿no? De las especies que le dan mucha guía a uno, ¿no? Como de realmente, como hacia, o sea, o qué puedes usar dentro de tu ecosistema y tu región, viendo como ese centro de origen también de las especies que te interesan. Y bueno, aquí hay otra pregunta, nos pregunta Chiuba Michael, dice, quisiera saber cómo van los cítricos hoy día, ¿se están manejando con sintropía? Bueno, sí, pues los cítricos se empezaron a manejar con sintropía. Esto es un tema muy teso porque ustedes saben que sí o sí disminuyen las producciones. O sea, no es lo mismo levantar un cultivo. Bueno, los limones duran 2 años en producción, la naranja 5. Entonces son cultivos de largo aliento. Obviamente nosotros nos decantamos primero por limón. Pero entonces, por ejemplo, el gerente sí nos hacía muchas críticas, como que eso no funciona, eso no da un primer limón. Entonces uno siempre se llena, pues acá decimos en panica, o sea, ¿no? Como que hércales. Entonces, por ejemplo, cuando uno, pues más que trae expertos o maestros, pues a mostrar lo que hemos hecho, es como que uno empiezas como por dentro y fue pucha, este sistema si habrá quedado bien, si funciona, si se cicla la alergia, porque finalmente es un tema de ciclaje. Entonces, nosotros sembramos muchos árboles, nosotros sembramos para que tengan claridad y pues para responder lo del cítrico, convencionalmente en una hectárea de cítrico de naranja que se siembra al 6 por 4, lo que nosotros manejábamos, caben teóricamente 400 naranjas. Para que sepan un poquito, pues como ya cuando lo hicimos en sistema agroforestal sucesional, sembramos 1100 perdón, sembramos 700 forestales de 9 especies, 700. Pero además sembramos las mismas naranjas, pero a cada naranja le sembramos una papaya. Pero a la calle, a la mitad pues de la calle, sembramos los bananos, pero sembramos yuca, maíz, frijol. Y entonces empezamos a sembrar, ya cogimos todo el ciclo corto. Entonces, eh, nosotros teníamos bloque, teníamos el limón, teníamos la naranja y teníamos el cacao. Los teníamos separados porque que las cosechas, uno no se puede enredar con las cosechas. Entonces, por ejemplo, cuando llega el maestro Mills y dice eso, y él mira para todos lados y dice, oye, pero esto sí da económicamente, ¿cierto? Pues, que es la pregunta que dicen, pero si era económicamente, entonces nosotros como que hay, pues apenas van a empezar a dar, entonces empezamos a buscar la comba al palo y, por ejemplo, mucha biomasa de nosotros estaba aérea, como que acá no hay biomasa, no sé qué, todos esos árboles, claro, mucha biomasa aérea y eso es algo que nosotros trabajamos mucho. Por ejemplo, nosotros en este caso no teníamos botón de oro, no, o sea, no se veía, o sea, se veía como muy limpia las calles, pero aérea estaba toda la biomasa. Entonces lo que hicimos fue cortar toda esa biomasa, mucha musa, al piso, hacer los platos con la musa, sembrar cúrcumas, pero también empezar a trabajar como con estas especies de alto interés, vainillas, pimienta negra, sí, que empiecen a diversificar el ingreso. Entonces, si tú me dices por el cítrico como tal, sí, el cítrico tiene un desarrollo vegetativo interesante, la producción, o sea, ya está empezando a los primeros limones, pero que eso se vaya a mantener solo con cítricos porque puede disminuir la productividad porque no va a tener el fertilizante de síntesis, puede ser, pues todavía estamos como en observación, pero con la cúrcuma, con el banano rojo, con cacao, con pimienta y con vainilla, se puede hacer un ejercicio bastante interesante y supremamente sostenible a nivel económico. Entonces, yo diría que sí.
Muy chévere eso que comentas porque sí, pues creo que es como algo que es importante, ¿no? Mantener esa diversidad y que juega mucho con el mercado en esos momentos en donde, no sé, hay un producto, una especie que no está tan rentable o bueno, algo pasa con esa especie, entonces tienes muchas otras que te pueden como sostener y garantizar pues la economía, ¿no? En esta parte rural, al campesino y al productor. Entonces, bueno, sí, es algo que hacemos mucho énfasis en la diversidad y bueno, gracias también porque lo confirmas desde los números, que muchas veces pues es como el polo a tierra, ¿no? A veces esta parte como romántica de ver la diversidad pues es muy chévere, pero claro, cuando uno sabe que realmente sí puede responder a una economía campesina, pues es como lo que todavía le da más a uno como esa afirmación. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Tenemos espérame, tenemos una preguntita por aquí de Oscar Merchancano. Dice, hola Julie, felicitaciones por tu gusto por la agricultura, agriculturas alternativas y sintrópica. Mi pregunta es más hacia tus saberes de especie su manejo, dice, y beneficios. ¿Qué valor ves en la acacia y cuál debería ser su manejo? Ay, Ve. qué pregunta tan interesante. Ay, ¿por qué? Porque cuando nosotros fuimos a estos suelos de minería, pues hicieron mucha rehabilitación con acacia, mucho, hay bosques de acacia. Y yo no lo digo, o sea, lo dicen las comunidades. Oiga, pero eso sí, aquí no me vaya a traer acacia. Entonces yo, pero ¿por qué? Porque uno también dice, bueno, los árboles en monocultivo pues generan sus problemas, el eucalipto se roba el agua, bueno, empieza a hacer unos cambios también como en el suelo, en el ecosistema. Pero entonces ellos con la acacia, que finalmente es una especie introducida, ellos decían que es que la acacia, pues bota muchas hojas, así produce mucha biomasa, pero se demora mucho en descomponerse y todo lo que cae alrededor, nada se puede sembrar. Entonces ellos, por ejemplo, son muy renuentes a la acacia. Entonces, al fin y al cabo, uno empieza pues a escucharlos, no, a escucharlos y yo digo, pues bueno, si ellos que tienen años sembrando y trabajando con acacias, entonces yo creería, yo particularmente, yo no satanizaría ninguna especie, pero sí hay que tener cuidado cómo, en qué intensidad se siembran, de qué forma y con qué objetivo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en esa fotico que les mostré de la fazenda de Atoca, que era esas hortalizas súper productivas. Yo decía, uy, no, esta vieja, ¿cómo hace para sacar eso? Pero es que ellos tenían un bosque de eucaliptos, un cultivo de eucaliptos, y lo que hacían era que lo chipeaban. Entonces, entonces es como, ¿cómo le cojo la comba a un palo? Pues, pero si ustedes ven el eucalipto allá solo, los eucaliptos, pues saben los problemas. Pero si ustedes miran acá el sistemita de hortalizas sintrópico, uno dice, wow, o sea, pues no sé, sí, entonces yo creería que también es como buscar, pero solo una especie, no. Y a mí la verdad, me gusta trabajar mucho con especies nativas, aunque uno no se puede casar porque no tiene que diversificar, pero a mí me gusta mucho trabajar con especies nativas, pero no quiere decir que sea necesario siempre y todo, no. Y que esos ejercicios deben co-crear con todo mundo para usted poder aprender y escuchar y mirar que sí, que no. Súper, gracias. Gracias, sí, eso es muy chévere también, ¿no? Como pues validar también muchas de las propuestas que uno tiene, digamos, con la comunidad, creo que es clave para la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, pues tener eso en cuenta es como muy importante y también como lo que decías al principio, ¿no? Esto de que pues no es una receta, sino que sí es mucha observación del contexto y desde ahí pues como, como realmente pues crear esas propuestas, co-crearlas, ¿no? De alguna manera. Y decía ¿cómo es que decía un amigo o bueno, un profe también que nos comentaba como si tú quieres cosechar en un año, siembra eso, como cultivos anuales, hortalizas. Si tú quieres cosechar en 5 años, siembra frutales. Pero si tú quieres cosechar en 20, 30, 40 años, capacita o prepara a las personas, ¿cierto? Como para sostener estos espacios. Y es como, bueno, la nombro ahora porque siento que pues es como un poco complementario a esto que nos compartes de trabajar de la mano pues mucho con las comunidades y pues no entrar en fricción muchas veces, ¿no? Como a veces estas miradas técnicas que bueno, que uno sabe que pueden aportar mucho, pues realmente tienen que ir como de la mano con estos principios y valores y observaciones
del territorio y la gente que, pues, que lo habita. Entonces, pues ahí agradecerte. Bueno, aquí tenemos más con un comentario de Elvia que te dice que guerrera eres, me encantaría conocerte personalmente y vincularme con tu trabajo. Entonces, no sé si ahí en el grupo nos puedes también compartir pues tus redes sociales, igual las podemos compartir por aquí por el chat para que también pues contacten a Julie, pues aquí también Luis Moreno inclusive pues lo nombra, hola Julie, cómo contactarte para elaborar una propuesta en el norte del departamento de Nariño. Gracias. Y bueno, ahí también para Sí. que ahí va saliendo también procesos que Que no, puedes ir. preciso voy para Nariño, pero por temas pues de turismo con mi mamá. Y yo, ay no, vámonos para Nariño. Entonces, y llega Nariño, o sea, la energía está, o sea, la energía la empieza a mover, qué bonito. Ay, oye, mira, ahí está. Bueno, ahí sí, sí, si nos quieren compartir y si no, compartimos ahorita en un ratico el contacto de Julie para que también tengan ahí como la tengan en cuenta y bueno, para los procesos que sientan que ella puede acompañar, pues ahí le contacten. Bueno, aquí hay otra pregunta de Mauricio. Nos dice qué concepto tienes de las huertas urbanas y de cómo puede crear sistemas de producción en hidroponía con mezcla de algo de tierra, creo. De wow, de tierra. Creo que es algo de tierra. O no, no sé si Mauricio nos quieres como ampliar un poquito o si también nos quieres ya compartir tu, Julie, tu concepto de las huertas urbanas. Ve, yo, ve, uno, uno que, ay, ¿cómo digo eso? Uno pues va como reinventándose todo el tiempo, ¿cierto? Bueno, yo sí lo que yo he dicho, yo no quiero volver a caer en la monocultura porque vi el declive tan generalizado que me parece un tema irresponsable, ¿cierto? Y más que el tema climático cada vez choca, pero a lo que voy es que yo no sé si por acá está Felipe, un compañero de forestropía, él trabajaba hidroponía, ¿no? Entonces, como que uno llegara así, pero bueno, hace suelo, pero pero el agua, o sea, yo creo que los esfuerzos que todas las personas generen dependiendo de sus condiciones, por ejemplo, vámonos para la Guajira. En la Baja Guajira hay agua, está pegado a la sierra. En la Media Guajira, que es donde yo estoy trabajando, digamos que más Río Hacha, allá 600 milímetros al año y les digo que no nos ha llovido lo que necesitamos que nos lloviera. Pero si nos vamos para la Alta Guajira, para Uribia, no llueve, o sea, no llueve. Allá sí o sí les toca hidroponía. Pero ¿de dónde sacan el agua? Se las tienen que llevar o con hidrorretenedores, o sea, se vuelve mucho insumos. Entonces las comunidades de allá dicen, vea, es que nosotros no necesitamos que nos den nada, necesitamos esa agua. Entonces, por ejemplo, los temas de reservorio, pero mucho en las escuelas lo hacen con hidroponía, con hidrorretenedores, y les llevan el agua. Entonces, dígame, uno, pues, yo no sé, yo creo que todo lo que sea que sume, entendiendo que los recursos son finitos, entendiendo que pues que si menos insumos utilizamos, pues podemos, o sea, que si los podemos trabajar con la misma naturaleza y ciclar y podemos ser más rentables, resilientes, en fin, pues yo creería que es por ese lado. Pero pues si toca coger de todos los lados para sacar, digamos que alimentos, o sea, como las condiciones, yo la verdad no. Pues no iría así, no, 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 no. Yo creo que todo es muy válido y muy respetable. Pero si lo hacen y les va bien y acá, como les digo, nuestro compañerito produciera germinados. Mm, em, y bueno, pues yo no sé, yo acá tengo unas planticas en mi balcón y yo ahí las tengo y bueno, pues no las haré solo con sintrópica porque es muy difícil y me tocará comprar fertilizante orgánico, pero ahí las llevo y pues tener mis aromáticas para todos los días, pues eso no tiene precio, entonces no, yo creo que es como mucha apertura a todo y mucho respeto. mm, mm, Tremendo. Tremendo, Julie, gracias ahí por esa humildad que compartes realmente. Es muy chévere y pues que eso, ¿no? Es un poco pues contexto y depende del contexto, la herramienta que mejor te resuelva esa problemática que estás teniendo y mejore tu calidad de vida. Creo que pues uno como apuntarle a eso y pues que obviamente esa calidad de vida incluya, ¿no? A todo ese ecosistema.
Bueno, aquí hay una pregunta técnica sobre las zanjas de filtración. Me pregunta qué profundidad manejaron para las zanjas de filtración en esto que nos mostrabas. Bueno, eso depende. Depende cuánto, o sea, uno hace cálculos. Digamos, pues que acá los cálculos no fueron pues como para hacer una obra hidráulica, que necesitas hacer una super obra hidráulica, no. Pero sí hay que tener pendiente la pendiente, tener pendiente la pendiente. La pendiente, si son pendientes muy inclinadas, las zanjas no pueden ser tan profundas, pero también de que está supeditado esto, de la cantidad de agua que me cae, entonces necesitas tu máxima precipitación en la historia, o sea, que no caiga un aguacero de 100 y te llevó todo. La ventaja de estas zanjas es que como van a curva de nivel, y ese es un tema muy disruptivo, todo el mundo cree que se van a erosionar. Por ejemplo, en estas arenas, nosotros hicimos keyline, o sea, en arenas, y la gente no creía, no, no, esas zanjas, uy, no, esas zanjas funcionaron súper bien y quedan el agua permanecía hasta 40 minutos. O sea, entonces, ¿qué? No, o sea, eso es de mucha observación, como digo, eso no son como cosas como recetas y como que cosas que como lo hagas siempre te va a funcionar, pero bueno, el Kira nos ha funcionado. Entonces, en este caso, y son experiencias, nosotros calculamos más o menos una profundidad dependiendo, como vos les digo, la precipitación que necesito mover, calculamos como unos 30 centímetros de profundidad. Pero les cuento que cuando empezamos a hacer la zanja de arriba, la más larga, unos trabajadores empezaron por acá y otros empezaron por acá. Y cuando se encontraron, se encontraron así. Entonces nos tocó profundizarnos 1 metro. Y pues ahí va la zanja, o sea, la zanja, y ustedes no me creen que esa zanja cuando caen esos aguaceros se llena, para un río moviendo agua. Entonces, sí hay que hacer como unos cálculos. Ahora bien, si son cálculos, por ejemplo, de reservorios, que sí o sí, pues sí o sí, sí tienen que manejar ya unos cálculos hidráulicos. El área, las precipitaciones, cuánta agua voy a mover, cuántas escorrentías me caen, entonces eso sí se calcula. En este caso, como les digo, las de el bagre fueron de 20. De hecho, uno le dice a la gente, vea, bueno, porque sí hay que saber si son de arena o si son o si tienen más suelo arcilloso, dependiendo, hay unas que son trapezoides, otras que son, digamos que en cunética, pues en curva. Entonces uno empieza a traer, no, vea, entierra una palada, la profundidad de la pala, ¿cierto? O sea, entonces se va volviendo uno como más práctico y uno empieza a observar si usted lo que necesita es reboce o si lo que necesita es infiltrar o que lo que necesita es sacar. Entonces, como dependiendo, pues cuando no tienes que hacer como mucho cuento hidráulico, ya cuando, como les digo, si es un reservorio, vas a mover cantidades de agua, pues ahí sí te tiras el cálculo. Vale, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos a Daniel Mejía, nos pregunta, bueno, Julie, muchas gracias. El trabajo de ustedes es súper interesante, teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria incorpora también proteína animal. Usted mencionaba el desarrollo con ganadería. Creo que en Ciénaga y en Támesis, ¿puedes profundizar un poco, por favor? Y con otras combinaciones, ¿qué resultados se podrían obtener? Bueno, digamos que para mí, como la naturaleza digamos que se ha ido como evolucionando, ha sido la integración de plantas y animales. Yo creo que eso es como el top, ¿cierto? Obviamente cuando uno planifica sus cultivos, dependiendo de las densidades de siembra, pues uno mirará si entra o no animales, ¿cierto? Digamos que los ejercicios de conectividad ecológica que mi equipo viene haciendo, eh, no manejan tanto, bueno, no les mostré, bueno, si hacemos unas franjas muy bonitas de conectividad, unas franjas más o menos de unos, Pipe se la diseñó de 20 metros de ancho para que la conectividad sí tenga sentido, ¿cierto? Uno no puede hacer como unas conectividades porque uno empieza a preguntarse, bueno, lo dijo Pipe y lo estoy repitiendo para no robarme los créditos, uno empieza a preguntarse, el lobo, pues el lobo o el zorrito, bueno, esos mamíferos, qué espacio necesitan para moverse. Entonces, si ellos ven un corredor, por ejemplo, de 10 metros, ellos dicen, no, eso es muy chiquito, yo ahí no me meto, ¿sí? Entonces, también como la etología del animal.
de las especies como silvestres. Entonces, como uno entender que esas conectividades de pues en este caso, que estábamos buscando conectividad ecológica, o sea, hacer corredores. Ustedes saben que la ganadería genera pues unos monocultivos de pasto impresionantes, entonces hacer esas franjitas de conectividad, por ahí tiramos la luz. Por ahí tiramos la luz, sí, en esas franjas, y pues empezamos a generar como movilidad, pero lo hacemos obviamente sembramos los árboles manejando sucesiones. Esto lo hace Carito, Carito lo hizo, yo no lo hice, pero Carito entonces manejaba árboles longevos, árboles de biomasa y árboles de dos biomasa, digamos que, y otros de rápido crecimiento. Biomasa, longevos, bueno, si no me equivoco. Y sí, intentamos que los forestales sí se siembren de forma sucesional, que unos cuiden a los otros, ¿sí? Pero no les metemos en este caso frutales. A veces sí, a veces no. Hay unos que les metemos guarazá, dependiendo como a qué quieres, o sea, qué necesitas conectar, si son primates, si son aves, o sea, como dependiendo de lo que se necesite, uno le empieza como a buscar. Eh, en Ciénaga no manejamos ganadería. Sí se veía que eso era, y si viste esos llanos, no era ganadería, era monocultura de maíz. Entonces allá, aunque es una zona muy ganadera, Córdoba es full ganadera, pero nosotros ya no hemos hecho conectividad. Donde hicimos conectividad es en el Bajo Cauca, en Antioquia. Y, y en Peña Bonita, donde trabajábamos ganadería, pero digamos que, bueno, pero eso es un tema técnico. Ya pues cuando nos adentremos a ganadería regenerativa, yo así les cuento como un poquito cómo cambia de la ganadería, de la agricultura convencional a la sintrópica, y cómo es el cambio de la ganadería convencional a la ganadería regenerativa, que sin duda son muy similares porque también manejan como los procesos naturales. Pero yo no me quiero como entrar en tecnicismos, pero digamos que con la ganadería se puede hacer recuperación ambiental y social muy interesante. Cuando la comunidad, por ejemplo, solo tiene ganadito, hay que trabajarle con lo que tengan. Tremendo, Julie. Muchas gracias, no, por todo lo que compartes, como wow, cada vez más inspirado. Y bueno, aquí también hay muchas personas que, bueno, que te mandan muchas gracias, felicitaciones por ese trabajo, muy interesante, me apasiona todo lo que tiene que ver con la agroecología y bueno, excelente tu forma de explicar, también por aquí comentan. Y bueno, no veo más preguntas en el chat. Aprovechen, aprovechen. Y bueno, sí, pues mientras de pronto ahí van surgiendo otras preguntas, yo te quería como preguntar algo más, como, Yo tenía una pregunta. ya, perdón, dale. Llega- Sara, Saris, perdón, Saris, dale. No, qué bacano conocerte, Julie. Qué chimba esa caminada ahí, súper inspirada, y también una mujer también caminando ahí. Y no, pues yo tengo muchas preguntas como durante así toda la conversa. Así me surgen muchas preguntas sobre los procesos que hacen con las comunidades, como que escogen justamente esas especies para tener como esa viabilidad económica en las diferentes etapas, ¿no? Del sistema agroforestal, que eso también es un reto, ¿no? Porque puede que tu carro jefe, por decir así, sea los cítricos, pero de ahí a que te dé producción, ¿qué es lo que te va dando ingresos? Como que hacen esa planificación con la comunidad y cómo es esa complejidad entre el sistema, porque claro, al tener más especies se hace más complejo los tipos de manejos. Entonces, ¿cómo es que se hace esa capacitación eh, de manejo del sistema con las comunidades? Luego también me surgieron preguntas sobre esos manejos de Keyline que hacen dentro de los sistemas, que también me parece muy interesante. Que yo he visto poco realmente, yo he visto pocos sistemas con Keyline, entonces me interesaría mucho también en no zonas áridas y que se esté implementando eso. Me encantaría escucharte, pero bueno, creo que da así también para una otra conversa, así profundizando ya sobre los procesos que ustedes han tenido, y me alegra mucho así conocerlos. Pues ahí boté un montón de preguntas, no sé cuál quieras ahí responder. Y también me da mucha curiosidad sobre tu camino como mujer, ¿no? Porque también hay ciertas dificultades, ¿no? Bien diferentes. Esto que tú mencionabas sobre Francina, que se llama que ya no sembraba
eucaliptos por esa dificultad de las podas en altura, ¿no? De esa dificultad de los manejos y en general, ¿no? Dentro del mundo agrícola y pues esas dificultades que hay. Entonces sí, bueno, y cualquiera que quiera responder y luego reagendamos para seguir conversando porque está muy interesante. Muchas gracias por Ay, tan linda. la lectura, muy inspirada. Ah, qué nota, tan linda. Muito prazer, usted que está para allá en el Brasil. Entonces, no, sí, o sea, eso es como el tema de raza, ¿cierto? Que uno dice, no, eso no pasa, no, el machismo no pasa, pero pues hay que ser mujer para sentirlo, ¿sí o qué? Entonces, obviamente, cuando uno empieza a hallar todos estos conceptos, pasa mucho por, sí, por romántica, pero yo siento que las mujeres vamos a ser las salvadoras del campo colombiano. Y siento que en las comunidades donde uno llega, las abanderadas muchas veces son las mujeres. Y cuando tú vas a hablar de cambio climático, de bioeconomía, y vas a ver los grupos, siempre son de mujeres. Es sorprendente, no es como ni siquiera subjetivo, porque pues implícitamente está el tema del cuidado del planeta, del cuidado, nosotros somos cuidadoras. Entonces, eso es muy bonito, pero a veces también es como empezar a romper como esos escenarios o esas cúpulas de poder, ¿cierto? Entonces, yo siempre digo que tenemos que estar en la toma, en los puestos de toma de decisión, siempre, o sea, ahí tenemos que estar para poder hacer el cambio. Entonces, bueno, esos son recorridos difíciles, pero eh, la fortaleza y la resiliencia y todos esos ejercicios van hablando por sí solos, ¿cierto? Porque por fortuna acá tenemos un equipo maravilloso y, y es lo que se viene, eso no es optativo, o sea, todo el mundo está enterrando el dinero con agricultura convencional. Entonces, bueno, eso por un lado. Y, y como me gusta mucho lo que dice el tema económico, bueno, acá está Ana. Tenemos que hacer la reunión, o no sé si Anita ya se fue, pero hay que hacer la reunión de viabilidad económica. Pero mira, nosotros cogimos como, bueno, nosotros sabemos hacer el concepto pues de viabilidad, pero entonces cogimos varias especies, el cacao, el coco. Allá el cultivo de interés era coco, cacao, coco, cítricos, pero sí que son perennes y empiezan a dar a los 5 años. Entonces, ¿con cuáles de ciclo corto vamos a jugar? Entonces, con papaya, con yuca, porque son yuqueros, cúrcuma. Con los que fui, por ejemplo, frijol, pero el frijol es para semilla, para consumo, o sea, no para vender, pues el frijolito. Entonces, en las viabilidades económicas nos dieron unas tasas internas de retorno bastante interesantes del 19, por así decirles, y para explicar la tasa de oportunidad del 5%. Es decir, ¿usted dónde mete su dinero que le dé el 5%? ¿Cierto? Pues digamos que en los bancos, pero que a ti te rente el 19, pues lo meto aquí, ¿no? O sea, eso es lo que dice y también a cuánto tiempo te ingresa el dinero. Pero más allá de eso, es que entonces el cacao daba, pero el coco, o sea, al 5.º año empezaba a entrar. Pero en esos primeros años lo que lograba mantener, por ejemplo, el ejercicio financiero era la papaya. Pero ¿con cuántas papayas se calculó? Por ahí con 100 papayas. ¿Cuántas tienes? Tengo 50. Entonces el productor sabe que no le va a dar si no le mete las otras 50 papayas. Entonces, digamos que esos ejercicios, pero bueno, ellos además tienen ñame, tienen un montón de cosas y nosotros no hicimos el ejercicio con ñame. Entonces, como que, bueno, hagan el ejercicio con ñame, cómo les va con el ñame, porque son súper ñameros. Entonces, bueno, pero sí que ellos sepan cuáles son los rubros que tienen que mantener a nivel productivo, pero también a nivel de costos, pero a nivel de precios de venta. Entonces, como que empiezan a jugar como con muchas variables y eso lo hace muy, muy interesante. También como calcular con los precios más bajos, con las producciones más bajas. Sí, o sea, para uno no. Por ejemplo, el coco en estos momentos está en ¿cuánto? En 7.000 pesos un coco, pues un coco no sé cuántos gramos. Y pues lo calculamos con 3.000, por ejemplo, ¿no? Pues para que, bueno, mira que acá se puede vender coco hasta el doble. Entonces, bueno, creo que los ejercicios son bastante interesantes y cuando tú le llevas eso a la comunidad, además del sistema productivo, la comunidad dice, esto sí funciona. Si es por ahí, cuando lo ves creciendo, pues como que wow. Entonces, bueno, no siempre pues todo es color de rosa, no faltará pues el problema, pero bueno. Súper interesante, gracias Julie. Ahí seguro conversaremos más. Muy, muy interesante ahí esas experiencias. Claro.
las caminadas. No sé si alguien más tenga Pues alguna. aquí en el chat no veo a mentiras, espérame porque creo que esto, la última. Eh, Dice Las- la última, desde el punto de vista de la comercialización, nos dice Mauricio, ¿crees importante que el consumidor sea consciente de la fuente agroecológica de su mercado o es indiferente? No, es súper importante. De hecho, vuelvo como a la comunidad de Ciénaga, porque digamos que esas son las escuelas, ¿no? Las que uno va haciendo. Nosotros tenemos una escuela brutal con los cítricos, pues nos toca vender 300 toneladas en una semana, ¿no? O sea, es un volumen muy grande, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, pasa lo mismo con volúmenes grandes que con volúmenes pequeños. Y a lo que voy es que sí tenemos que buscar nichos de mercado, sí tenemos que buscar nichos agroecológicos, porque si vos vas a producir tu yuca agroecológica, le vas a poner en el mismo baúl de la convencional, pues no va a haber un valor agregado, o sea, no va a haber una diferenciación. Entonces uno sí tiene que especializarse en en estas cadenas o en estos canales, perdón, de agroecológicos. Y eso hay que empezárselo a mostrarle a la comunidad, porque sí los hay. Hay que empezarlos a buscar a través de CSAs o a través de empresas que compran orgánico o de personas que compran orgánico. Y sí es muy importante, porque si no, pues te empiezan a colocar el precio, te bajan, en fin, lo que pasa con la comercialización. Entonces, para mí sí es muy importante nicharse. O, o pues es difícil, pues uno tampoco acá puede taparse los ojos o tratar a nivel productivo de producir a menor costo para poderlo vender al igual precio, pero marginar más también. Es una posibilidad, yo creo que, pero sí buscar canales de agroecología. Y los hay. Y es lo que se viene. Sí, muy chévere, total. O sea, y apoyo mucho esa visión de, pues un poco como construir el mercado también dentro, bueno, digo no construirlo del todo, pero sí como saber hacia dónde enfocar este mercado y pues al final también se vuelve como una relación de confianza con el consumidor, algo que te permite pues tener una relación más justa también con tu trabajo y que la persona lo valore, ¿no? Y no entran a veces en condiciones de desigualdad. Bueno, muy chévere, Julie. Eso, todo lo que nos compartes también. Gracias, Aris, por esa nota también y digamos, como el rol de la mujer aquí en estos procesos que sí, que es muy clave. O sea, que nosotros también, digamos, ahorita como lo que venimos trabajando con comunidades, vemos que es así. O sea, llegamos a las comunidades y las mujeres son las que están sosteniendo estas agriculturas y pues bueno, o sea, para nosotros es un placer también poder trabajar ahí en esa recuperación pues reivindicación, ¿no? De toda esta labor de la agricultura desde la mujer. Y bueno, pues no sé si hay más preguntas por aquí, a ver, déjame ver. Me dijeron que repitiera la frase de Alfredo Molano. Ya, ¿cómo es? Entonces yo creo que ahí sí ya como para ir terminando, porque la frase dice así, permítame terminar, permítame terminar diciendo que la creación es el movimiento de la vida. Por eso todo esfuerzo encaminado a conocer debe aspirar a crear, no a descubrir. Crear es al fin y al cabo un acto ético. Gracias, muy Yeah. lindo. Muy lindo, Julie. Bueno, yo estaba antojado de esta preguntita, que es para terminar. Bueno, puede ser un cierre, no sé cómo lo sientan, pero sí es como para Forestropía. Es un poco de cómo se imaginan ustedes el futuro Forestropía o a qué apuestas le están poniendo energía en estos horizontes, digamos, de la regeneración. Y, y sí me gustaría escuchar un poco esa lluvia de ideas, esa visión. Ve, yo, y muy sinceramente, como que, ay, parce, cómo se crea o sea, uno sí sabe el manejo de la empresa, pero uno como que, ¿cómo se hace una empresa? O sea, pues cómo consigues los clientes, cómo te colocas los sueldos, o sea, cómo haces para hacer todos esos ejercicios, pero yo creo que es cuando se junta la oportunidad y también el conocimiento y todo ese esfuerzo que has venido como generando a través del tiempo y esa confianza, ¿cierto? Entonces,
Por ejemplo, eso que les mostramos del Urabá y son infidencias, pero bacano porque pues son experiencias que uno ha vivido y que vamos a hacer una conectividad de 44 kilómetros. Uy, nosotros nunca nos habíamos tirado una fotogrametría de 44 kilómetros, pero no le medimos y la sacamos y aprendimos un montón con el compañero en La Guajira de reservorio, o sea, pero no le medimos y yo siento que es eso, es como que la tecnología es el conocimiento y el conocimiento se va adquiriendo con la experiencia y eso te va generando seguridad y eso ha hecho que pues que como que estemos creciendo de una forma vertiginosa, o sea, yo no sé, o sea, como que, wow, maravilloso lo que vienen haciendo, cómo nos soñamos o cómo me sueño yo particularmente, ay, haciendo puras conectividades socioecosistémicas, o sea, conectividad, conectividad para las especies silvestres, para las personas, recuperando corredores biológicos, o sea, yo me pinto así como en ese ejercicio de conectar, conectar, conectar. Para mí eso es como bastante importante. Creo que así nos vemos y también abiertos pues como a lo que se nos venga, o sea, obviamente como desde la filosofía de la regeneración, desde la ecología, sí, la agroecología, esa es como mi sombrilla. Entonces yo creería que así. Ay, vale, Julie, muchas gracias ahí por en serio esa generosidad que tienes ahí, por compartir todas tus experiencias, tus aciertos, tus errores, porque creo que es muy valioso para muchas personas que estamos en este camino, como recibir esta sinceridad por parte tuya, ¿no? Y esta generosidad de experiencias, como siento que no te guardas nada en ese sentido y creo que eso es lo más valioso también de poder compartir con personas dentro de esta red y es que poder pues escucharnos dentro de lo que ha sido, ¿no? Los procesos con todo lo que ha sido, o sea, con todo. Porque pues ahí también pues nos da mucho también pues ese espacio para imaginar y para inspirarnos y también mucho ese espacio también para asentar y tener un polo a tierra dentro de estos procesos. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algo por decir, si Saris nos quieres compartir algo o Yuri si nos quieres de pronto cerrar con algún mensaje, algo que quieras ahí como compartirle a toda la comunidad sintrópica aquí, a estos seres que estamos también conectándonos con estas agriculturas, ahí abierto. a lo- Boa noite. Boa Noite. noite. Anoche. Eu tenho uma pergunta. Em primeira coisa, parabéns, muito bello o seu trabalho com comunidades, com todas as pessoas. Quando vocês fazem essas sistemas da agroforestería en las comunidades, cuando ustedes eh, pudieron hacer eso en Urabá antioqueño, como vocês puderam convencer aos dueños das fazendas, porque vocês puderam olhar que hay muchas culturas de banana, muchas culturas de banana y mucha extensión y, y, eh, y a sintropía que ustedes hacen es a nivel do rio. Como puderam fazer essa coisa de convencer aos dueños? Sim. Eu vou falar portunhol. Eu vou tentar falar portunhol. No, no fue muy difícil porque, bueno, lo voy a hacer en español, en las bananeras les dieron hasta el 2030 para disminuir sus gases de efecto invernadero. Entonces, tienen que cambiar, o si no, no les vuelven a comprar banano. Entonces empezaron primero con reconectar ecológicamente, por ahí se empieza, o sea, cuando empiezas a reconectar, ya lo seguido es como cambiarle el tipo de producción. Y allí yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo más costoso
en el modelo de costos, ¿qué es lo más costoso que ustedes tienen? Adivinen qué es. Las fumigaciones aéreas. Entonces, entonces ya lo que toca entrar a revisar es ese costo-beneficio, cuánto vale aéreo y cuánto vale agroforestal, así disminuye la productividad. Sí, porque no es optativo. O sea, tienen que cambiar su forma de producción. Entonces, digamos que ellos llegaron a nosotros y no nosotros a ellos. Y pues empezamos primero con conectividad de corredores biológicos. Y así se viene para el café, se viene para el cacao y se viene para la monocultura en general. De hecho, ahorita nos estábamos trabajando con una fazenda Gilimau y lo mismo, si no muestran un proyecto de conectividad ecológica, no financiamos el proyecto. Entonces creo que ya se viene. No tan exhaustivo ni tan exigente, pero cuando uno empieza a hablar de conectividad ecológica y de meter la ecología en la ecuación, por ahí nos vamos metiendo. Bueno, bueno, muchas gracias realmente a todos, a todas por estar en este espacio, a ti, Julie, muchas gracias nuevamente por compartirnos tu hermosa experiencia, a todas las preguntas también que nos permiten guiar esta conversa. Así, y bueno, también como conocernos un poco más. Recuerden que pues está abierto también este espacio, pues un poco fue eso, una iniciativa que nació con la intención de, pues tejernos en esta red de también de movimiento. Bueno, ahí digamos que la agricultura sintrópica es como ese eje transversal, más sin embargo, pues están conectados muchos otros movimientos también que pues están cuidando la vida aquí en el territorio colombiano y bueno, también ahí poco a poco se va ampliando el espectro a otros territorios. Entonces, escucharte pues es muy valioso. También si quieren compartir sus comentarios en las redes, aquí en el grupo de Sintropía Colombia, sería muy chévere también porque eso les permite ver a las personas que de pronto no estuvieron en esta conversación, que está muy chévere y que bueno, que de pronto se animen para las siguientes que vienen. Y si no, pues esta charla va a quedar grabada, ahí la vamos a subir ya en estos días para que igual si se antojan de volverla a escuchar o si la quieren compartir, pues ahí va a estar esa información a la mano. Y bueno, eso, no siendo más, pues nuevamente agradecerte ahí por tu tiempo y por por este espacio.